Muy queridos amigos del canal de la ciudad, quería en esta oportunidad presentar la vida de una gran santa, Santa Edith Stein, pero lo quería hacer desde un lugar, quería presentarla como un modelo de santidad concreto para imitarla. Nos vamos a encontrar con esta santa que realmente es fascinante y nos da acciones bien concretas para poder imitarla. Comenzamos. Edith Stein, judía de nacimiento, filósofa por vocación, convertida al catolicismo, carmelita y mártir, son títulos más que suficientes para que la miremos como una generosa testigo de la fe en Cristo y como maestra de vida espiritual para la gente de hoy. Edith Stein, al igual que todos los santos, no nació siendo santa, es más, no fue criada en una familia santa, no tuvo hermanos santos, no conoció en su infancia la vida de los santos, no tenía ningún cuadro, ninguna medalla, ninguna reliquia, ni siquiera ningún libro de santos. A ella no le enseñaron a hacerse la señal de la cruz, a rezar el Padre Nuestro ni el Ave María, y ni siquiera conocía el nombre del Señor Jesucristo. En ella, como en todos los santos, se cumple la frase de Chesterton: todo santo es un hombre antes de ser santo, y se puede forjar un santo cualquier tipo de hombre. Vamos a ver entonces la vida de esta santa para poder ver cómo fue haciéndose lo que hoy es, una santa que goza de la compañía de Dios. Edith Stein es judía de nacimiento. Dice su biógrafo: no es posible comprender el mundo y la personalidad extraordinaria de Edith Stein sin tener en cuenta su semitismo, su pertenencia al pueblo de Israel. Todo en ella viene marcado desde su nacimiento hasta su muerte por la pertenencia a este magnífico pueblo, el de las promesas de Dios. Judía nace, y por ser judía también va a morir, entregando su vida en la Segunda Guerra Mundial. Ella nace el 12 de octubre del año 1891, justo el día de la expiación, de la reconciliación. Es el día en que el pueblo judío festeja el perdón. Es el día que ellos consideran el más santo y el más solemne del año. En la época de nuestro Señor Jesucristo era cuando el sumo sacerdote entraba al Santo Sanctorum y ofrecía por sí mismo el sacrificio de la reconciliación. Que haya nacido en este día no deja de ser un signo de lo que será toda su vida, sobre todo la muerte. Ella se entregará para lograr la reconciliación de su pueblo y de toda la humanidad que tanto estaba sufriendo. Ella crece en un ambiente en donde la figura de su madre tiene un lugar protagónico. Es la menor de 11 hijos, aunque cuando nace ya 4 habían fallecido. Y su padre trabajaba con la madera, de profesión, muere cuando ella tenía solamente 4 años. Por eso su madre Augusta será la que sacará adelante toda la familia. Y su madre era de una piedad muy fuerte. Ella era una judía convencida, una judía que practicaba. Y fue la que educó a sus hijos en las convicciones religiosas, morales e intelectuales. Su madre también fue la que le enseñó de pequeña el horror al mal, dice la misma santa. Cuando ella decía esto es pecado, este término expresaba para nosotros el colmo de la fealdad y la maldad, y nos dejaba conmovidos. Qué profundo. Su madre era una mujer decidida, judía firme y fiel, que influía con energía en todos sus hijos. Edith tenía en ella un modelo de madre de familia que sabía compaginar perfectamente las exigencias de la profesión con las de la casa, y que se dedicaba con esmero a la educación de sus muchos hijos.
Ella crecerá en este ambiente religioso familiar, sereno, alegre y lleno de trabajo, todo lo cual le lleva a sentir hacia su madre un amor inmenso. Se entenderá, nos vamos adelantando un poco, que cuando Edith se convierte, una de las mayores dificultades cuando quiere entrar también a la vida religiosa es el dolor que le iba a causar a su madre. Pero ya veremos un poco más adelante esa cuestión. Edith, judía por nacimiento, una vez convertida, nos describe lo que significa para ella su origen. Escuchen en palabra de la santa sobre esto, la ser judía. No puede usted imaginarse lo que para mí significa ser hija del pueblo escogido. Pertenecer a Cristo no solo espiritualmente, sino también según la carne. Usted no sospecha lo que significa para mí cuando acudo por las mañanas a la capilla y echo una mirada al sagrario y a la imagen de María y me digo, ellos eran de nuestra sangre. Qué profundidad de pensamiento, qué honor para ella pertenecer al pueblo elegido, al pueblo de las promesas. Qué amor que tenía a su sangre, a su pueblo, a su patria. Qué ejemplo a imitar. Y acá comenzamos a ver cómo podemos imitar a esta santa. Empezamos a descubrir a esta santa fascinante, el amor que tenía a la patria, el amor a su religión. Ella no reniega de su origen, no quiere ocultar de dónde viene. Es consciente que su pueblo no quiso reconocer al Mesías, pero ella, como miembro del pueblo, sí lo reconoce. Se suma a la lista entonces de las santas mujeres que siguieron al Señor. Cuando cumple 14 años, le sobreviene una crisis de identidad y de sentido de todo lo que hace. Como consecuencia de esto, deja los estudios, se va de su casa materna a vivir con una hermana y comienza a alejarse de Dios y de las prácticas que su madre le había inculcado. Al cabo de un año vuelve a retomar el colegio y va a comenzar a simpatizar con los movimientos que quieren reivindicar la figura femenina, los derechos de la mujer. Una vez que terminó el bachillerato, se consideró atea. Su ateísmo va a durar unos 10 años. Junto al mismo comienza su búsqueda de la verdad. Se agudiza también su inserción con los movimientos feministas. Descubre que es una filósofa por vocación. Su fe se desvanece. Quiebra el contacto con el mundo de la escuela y de las amistades. Percibe que su fe no le aporta nada y ella ve que a otros compañeros tampoco. La fe se reduce a ciertos principios, pero no es una experiencia, un acontecimiento que cambie la vida. Parece que la crisis de Edith es una crisis religiosa, típica de su edad en crecimiento y desarrollo. Está en plena adolescencia y como adolescente rechaza todo lo que le venga impuesto. Esta crisis religiosa va a culminar en una quiebra de su fe judaica hasta el ateísmo que ella misma confiesa sufrir. Por eso va a afirmar, perdía mi fe infantil y casi al mismo tiempo comencé a sustraerme como persona independiente a toda tutela de mi madre y mis hermanos. Esta crisis de fe irá pasando por el contacto con ciertos profesores, del ateísmo al agnosticismo, y culminará con su conversión al catolicismo. Para entender esta crisis debemos tener presente esta vocación de filósofa, de buscadora de verdad que Edith tiene. Desde su más tierna infancia, todo lo pasa por el filtro de la racionalidad. ¿Qué la llevó entonces a esta crisis de fe? El ser muy observadora percibe fuertes contrastes entre lo que dice profesar y la incoherencia con que se vive,
ella ve que fe va por un lado y obras va por otros. Ella era una lectura de gestos y cosas concretas en la práctica del culto. En primer lugar, percibe que las prácticas cultuales judías en las que participa, en el fondo no implican la vida del que la practica. Percibe una doble moral, especialmente los jóvenes judíos con los que ella trata. Se queja del ritualismo vacío que perciben las exequias de sus familiares, como por poner un ejemplo. El paso al ateísmo será un gesto de honestidad humana por parte de esta mujer inteligente. Sus criterios no admiten verdades que no formen una unidad con la existencia del hombre. A pesar de su falta de fe, Edith mantendrá un ideal moral muy alto, cosa que ella no veía con excesiva nitidez en sus ambientes. Su etapa de atea será una etapa de mucho estudio. Va a estudiar germanística, historia, psicología, filosofía. Su vida será la de una chica normal de su edad. Juega al tenis, hace remo, montañismo, música. Estudiando germanística va a encontrarse con el texto evangélico del Padre Nuestro, en gótico, que la va a inquietar bastante. Ese es el primer encuentro con el cristianismo. En el ambiente filosófico estará con destacados filósofos, como ustedes pueden ver ahí, esos filósofos con los que ella se va a encontrar, lo va a estudiar, va a tener un trato personal con varios de ellos. Con estos filósofos va a aprender mucho, pero poco a poco se irá desilusionando. Edith en su vida pasó por muchas crisis, pero es curioso que las crisis que habrá de atravesar nunca han sido debido a perezas o a que era una holgazana, sino siempre motivada por el deseo de conocer más y mejor la realidad, el sentido de todo, del ser de las cosas, de la vida y de la propia existencia. Seguimos descubriendo en qué podemos imitar a esta santa fascinante. Ella es una mujer que busca la verdad, que no se aferra a un pasado o a una idea. No tiene miedo de dejar lo que considera como suyo por seguir la verdad que va encontrando. Podemos preguntarnos entonces en cada una de nuestras vidas, ¿busco la verdad? ¿Estoy dispuesto a dejar las cosas que considero por ciertas y verdaderas cuando descubro que no lo son y encuentro aquello que mi corazón e inteligencia busca? ¿Paso mi vida en la verdad o en la mentira? Edith, sin saberlo, ya estaba cumpliendo aquellas palabras del Señor cuando le reza al Padre: santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Empezamos a ver también esta necesidad de unidad entre fe que se profesa y la moral que se vive. Ella se aleja de la religión por percibir una separación muy grande. Qué mal que le hace a la iglesia y a la sociedad cuando la vida de un cristiano no es coherente entre la fe y las obras. También podemos aprender de esta mujer el valor de las crisis. ¿Quién alguna vez no atravesó o estará atravesando en este momento una crisis? Las crisis son compañeras en el camino de la vida. Ellas pueden o hacernos caer o hacernos levantar con más fuerzas. Y este es el ejemplo que nos da Edith. Las crisis las fueron haciendo más y más fuerte. Después de mucho buscar esta verdad y preguntarse como Poncio Pilato qué es la verdad, pudo descubrirla en aquella persona que Pilato no la vio, en Jesucristo, en la verdad. Su pasión por la verdad la llevó a Cristo. Él mismo le había confesado a Pilato: para esto he venido yo al mundo,
para dar testimonio de la verdad. Por eso ha escrito Edith ya convertida: quien busca la verdad, sea o no consciente, busca a Dios. Y también va a decir en ese entonces: mi sed de verdad era mi única oración. De esta forma se da fin a su etapa de ateísmo, que duró hasta los 26 años, y comienza su etapa de convertida al catolicismo. Su conversión, como suele ocurrir en la mayoría de los casos, no ocurre de golpe, de un día para otro. Es un proceso lento, en el que juegan la gracia de Dios y la libertad de la persona. Veamos cómo se fue dando entonces este proceso. El primer paso se dio así. Después, obviamente, de ese primer encuentro con el Padre Nuestro estudiando el gótico. En cierta ocasión estaba visitando la Catedral de Frankfurt con una amiga por motivos puramente turísticos. Pero ahí va a ocurrir algo que será el comienzo de su conversión. No se esperen un milagro, una revelación, Dios que se le aparece, un santo que le habla. No, no, no. Escuchen bien cómo ella lo relata. Entramos un minuto en la Catedral de Frankfurt. Y mientras estábamos allí, en respetuoso silencio, llegó una mujer con su cesta de la compra y se arrodilló en un banco para hacer una breve oración. Eso era para mí algo totalmente nuevo. A las sinagogas y a las iglesias protestantes que yo había visitado, se iba solamente para los oficios religiosos. Pero aquí alguien acudía en medio de sus ocupaciones diarias a una iglesia vacía, como para un diálogo confidencial. Nunca he podido olvidar esta escena. El segundo paso tiene por protagonista a su maestro, Adolfo Reinach, y a su esposa Ana, judíos como ella. Se convertirán en amigos entrañables, y esta amistad será decisiva para la conversión de Edith, en quien crecía con interés y pasión el estudio de las cuestiones religiosas. El matrimonio se había convertido al cristianismo protestante. Adolfo va a morir en la guerra, en la Primera Guerra Mundial, en 1917. Y ella temía ese encuentro con la viuda Ana. Esperaba verla hundida, desesperada, pero se encontró con otra realidad. Encontró a Ana transformada por la prueba. Dice la santa: sus delicados rasgos ciertamente revelaban el sufrimiento por el que Ana atravesaba, desgarrándola. Pero ya la fuerza de Cristo estaba en su alma. La cruz había penetrado en lo más íntimo de su ser. La había herido y curado al mismo tiempo. Ella misma nos contará lo que pasó luego de ese encuentro y cómo fue decisivo para su vida de conversa. Escuchemos. Aquel fue para mí el primer encuentro con la cruz, con esa fuerza divina que la cruz da a los que la llevan. Por vez primera se me apareció de forma visible la Iglesia, nacida de la pasión de Cristo y victoriosa sobre la muerte. En ese mismo momento mi incredulidad claudicó. El judaísmo palideció ante mis ojos, mientras la luz de Cristo se alzaba en mi corazón. Por esta razón, al tomar los hábitos de Carmelita, he querido unir mi nombre al de la cruz. Un tercer paso será que uno de sus maestros, Max Scheler, entra a formar parte de la Iglesia Católica. Su genio le presentará a sus discípulos un mundo del pensamiento que estará fuertemente impregnada de todo el catolicismo. Y el cuarto y último paso ocurrirá 4 años después de la muerte de su amigo Reinach, en 1921,
Durante esos años la semilla que recibió irá madurando, fíjense en el tiempo, 4 años después, va madurando silenciosamente. La gracia no deja de trabajarla y ella no ceja en su abrirse cada vez más a la misma, aunque todavía a la gracia no entiende de estas cosas. Pasados estos años tendrá lugar este suceso esencial para su conversión definitiva, el encuentro con Teresa de Jesús. En el verano de 1921 los esposos Conrad Martius se van de vacaciones y dejan su casa al cuidado de Edith. Antes de partir, la señora la lleva a su amiga al armario de los libros y le pide que escogiera uno a placer. Y así lo va a relatar Edith. Sin elegir, tomé al azar el primer libro que cayó en mis manos. Era un grueso volumen cuyo título era Vida de Santa Teresa de Ávila, escrita por ella misma. Comencé a leer y quedé a punto tan prendida que no lo dejé hasta el final. Al cerrar el libro dije para mí, esto es la verdad. Cuando Edith comenzó a leer la autobiografía teresiana, anochecía. Pasó leyendo la noche entera. Amanecía el día. Al amanecer, luego de tomar el libro y leer, como cuenta la conversión de San Agustín, Dios la había cautivado y ella ya nunca más se pudo separar de él. No puede extrañarnos que todo lo auténtico y noble, todo lo verdadero y bueno, sea acogido con gozo en el corazón de quien busca con sinceridad la verdad, máxime para quien, como Edith, ha hecho de su existencia entera la búsqueda de esta verdad. En ella está también la imagen del Verbo, aquel que vino a este mundo para dar testimonio de la verdad. Por la mañana va a la ciudad a comprar 2 cosas, un catecismo católico y un misal. Lo va a estudiar hasta que asimila todo su contenido. Solo después de esta asimilación se acerca a la iglesia, participa de la Santa Misa y así recibirá el bautismo el 1 de enero de 1922. La noche entera pasó la catecúmena en vigilia de oración, dice su biógrafo. En las primeras horas de la mañana de aquel nuevo año se realizó el milagro y misterio del bautismo. En agradecimiento tomó el nombre de Teresa. El mismo día recibió también la Eucaristía, el pan de los fuertes, del que en adelante diariamente nutrió su alma. Edith ya era cristiana, hija de la Santa Madre Iglesia. Hasta ahí la cita. Había encontrado la verdad, era feliz, pero le quedaba algo por hacer que era consciente de lo difícil que sería. Se lo imaginarán, anunciarle a su madre la conversión. Había olvidado Edith en medio de la dicha y felicidad de su gracia con qué golpe hería el corazón de su anciana madre. No, su interior temblaba de espanto cuando pensaba en el modo de comunicar a su querida madre la novedad de su vida. Pero no tuvo otra cosa más que hacerlo. Como hemos visto, su madre era una judía verdaderamente creyente y consideraba como una apostasía que alguien abrazara otra religión. La señora Edith estaba convencida de que su empeño por lograr el abandono del catolicismo de la Iglesia iba a ser imposible. Pero ella insistía, y no pudiendo resistir a su empeño, por lo que un día, en que volvía en la ciudad, le dijo que esto era para ella realmente un golpe mortal. Pero ante ese sufrimiento materno, Edith, como su misma madre le había enseñado, supo mantenerse inconmovible en su decisión ante cualquier ataque que le sobreviniera. Quiso entrar en el Carmelo, en la vida consagrada, pero su director espiritual no se lo autorizó. ¿Por qué? En atención a su madre y al apostolado que ella podía hacer en el mundo. Comenzará a dar clases en el colegio de Santa María Magdalena de las monjas dominicas
Y qué gran sorpresa fue cuando cruzó el umbral de la puerta del monasterio y se encontró con la palabra veritas, verdad, el lema de la orden dominicana. Aquí va a encontrar una nueva ganancia para su alma ansiosa de la verdad, Santo Tomás de Aquino. Que sea posible cultivar la ciencia como culto divino, me ha quedado bien claro después de haber entrado en contacto con Santo Tomás. Se sumergirá en el estudio teológico de la verdad. El tema femenino encontró en ella una expresión sana y objetiva. Su temática versaba principalmente sobre el papel de la mujer en la sociedad y sobre los asuntos de la educación. Ella comprende que el cristianismo es ante todo la experiencia del encuentro con esa persona, que es Cristo, como muchos años después dirá el Papa alemán Benedicto XVI. Dice la santa: importa mucho procurarse un rincón tranquilo, en el que de tal manera una pueda relacionarse con Dios como si nada existiera. Y esto a diario. El tiempo más oportuno me parece por la mañana, pronto, antes de comenzar el trabajo. Es entonces cuando una recibe una misión especial para cada día, sin elegir nada para sí misma. Volvamos a cómo podemos imitar a esta santa que vimos este proceso fascinante de conversión. Su conversión nos sirve de ejemplo. Destacamos el ansia de buscar la verdad. Quien busca la verdad, la encuentra. Y esta la lleva a quien es la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero quien busca la verdad tiene que tener el valor y el coraje de dejar todo lo que nos aparte y separe de ella, por más doloroso que sea. Como el ejemplo que nos dio Edith por su propia madre. Y ahí podemos preguntarnos, ¿la buscamos? Y si la encontramos, ¿tenemos ese coraje y convicción de seguirla cueste lo que cueste? Otra enseñanza, me encanta esta, es el ejemplo de la señora de la Catedral de Frankfurt. Logra que la fe impregne toda la vida. No se es cristiano para cumplir con ritos exteriores, sino para lograr que toda nuestra vida, nuestros pensamientos, palabras y acciones sean un fiel reflejo de ese encuentro con Dios. Podemos preguntarnos, ¿cómo vivo entonces mi cristianismo? También nos enseña que todo lo que hagamos repercute en la vida de los otros, sea para bien o para mal, lo sepamos o no lo sepamos. Carmelita. Ya vimos cómo le fue negada su entrada, no lo dejaba el director espiritual, pero con los años podrá entrar. A lo largo de su vida como católica tuvo que ir aplazando su ingreso al Carmelo por los motivos ya sabidos, su trabajo apostólico, intelectual, científico y en atención a su madre. Pero ¿habría aguantado ese segundo golpe en la entrada al Carmelo la señora Stein si Edith se lo hubiera llevado a cabo inmediatamente después de la conversión? Ciertamente su llegada al Carmelo va a constituir para su anciana madre un golpe tremendo. Pero la que había sido fiel buscadora de la verdad, Edith ve que ya no tiene más remedio que ser fiel ahora a la llamada del buen pastor. Y no solo escucharla, sino ponerla en práctica, como dice la que será su madre, Teresa de Ávila, con una grande y muy determinada determinación de no parar hasta llegar a ella. Venga lo que viniera, suceda lo que sucediere, trabajase lo que se trabajare, murmure quien murmure, siquiera llegue allá, siquiera se muera en el camino o no tenga corazón para los trabajos que hay en él, siquiera se hunda el mundo. ¡Qué bárbaro! Santa Teresa. De esta forma, luego de despedirse de su familia para siempre el 14 de octubre del 33, nunca más los verá, mientras en Alemania comienza a cundir el odio antisemita, en víspera de la fiesta de Teresa de Ávila, entra al Carmelo y declara: ahora estoy en el lugar al que desde hace tiempo
pertenecía a mi corazón. El 15 de abril de 1934 toma el hábito con el nombre de Teresa Benedicta de la Cruz. Ese día no hubo nadie de su familia. Detrás de sí dejaba toda una vida en la que había alcanzado un nombre. Ahora todo eso no importaba. Desaparecía de su mente para sumergirse en la contemplación de Dios. Tenía 42 años. Se llamó a sí misma Teresa Benedicta de la Cruz. Teresa, su nombre de bautismo y su madrina celeste. Benedicta, por las relaciones con la orden benedictina, sus padres espirituales fueron benedictinos. Y de la Cruz. Sabía que se desposaba con el crucificado y además por el sentido que descubre en el momento histórico en el que se hace carmelita, cargar con la cruz que caía sobre su pueblo. Entra en el Carmelo con el deseo de hacer verdad en su vida lo que su nombre significa. Y en el Carmelo será la de una monja más: oración, vida comunitaria, trabajo. No quiso ningún privilegio. En noviembre del 38, 4 años después, que ingresa, 4 años y medio, se destruyen prácticamente todas las sinagogas en Alemania y se persigue con más odio a los judíos. Teresa Benedicta estaba dispuesta a compartir el destino de su pueblo, pero su permanencia en el convento ponía en peligro a toda la comunidad religiosa. Por eso, llevada a fin de año, el 31 de diciembre del 38, el Carmelo de Esch, en Holanda. El 1 de septiembre, con la invasión de Alemania a Polonia, comienza la Segunda Guerra Mundial. Algunos de sus familiares consiguen emigrar. Su hermana Rosa, convertida también al catolicismo, se refugia con ella en el Carmelo de Esch, en donde luego se hace hermana lega. Enseñanzas. El cumplir el deber con humildad, no buscando privilegios por los logros obtenidos. También podemos ver el cumplimiento de las palabras del Señor que le dijo al joven rico: una cosa te falta. Vende todo lo que tiene, dalo a los pobres, tendrás un tesoro en el cielo y luego ven y sígueme. Edith supo dejar hasta su propio nombre. En adelante será la hermana Teresa Benedicta de la Cruz. Última etapa de su vida. Ya estamos terminando. No se impaciente. El martirio. El 10 de mayo del 40, Holanda es ocupada por las tropas alemanas. El 2 de agosto del 42, los nacionales socialistas llegan al convento de Esch y se llevan a las 2 hermanas. Ahora las hermanas Stein tienen que venir con nosotros. Pueden cambiarse o llevar los hábitos religiosos. Necesitan una manta, un vaso, una cuchara y comida para 3 días. Les dicen los que vinieron a buscarla. Ven, Rosa, dice Edith Stein a su hermana. Vamos a inmolarnos por la salvación de nuestro pueblo. Comienza su peregrinación hacia el martirio. Son llevadas a 2 campos de concentración en Holanda. Puesto que ya no tenían consuelo de la Santa Misa, de los sacramentos, se dedicaron a las obras de fe y la caridad. Todas las personas que se acercaban a ella la consideraban un ángel e intentaban hablar con ella para que las animara en la fe y encontrar fuerza con su ejemplo. Me adelanté con esa frase. Miren lo que decía un funcionario holandés. En el infierno del campo de concentración, ella vivía y rezaba como una santa. Me dijo en una conversación: el mundo está hecho de contrastes, pero estos al final desaparecerán. Solo quedará la caridad. ¿Cómo podría ser de otra manera? Ella hablaba con seguridad humilde y suscitaba conmoción en quien la escuchaba.
Una conversación con ella era como un viaje a otro mundo. En aquel momento el campo de concentración dejaba de existir. Y ahora sí, el 7 de agosto del 42, ella es deportada al campo de exterminio de Auschwitz-Birkenau, donde llegan el 9 de agosto. Y ese mismo día, las dos hermanas son asesinadas en la cámara de gas. Algunas fotos del campo de concentración. Terrible el martirio. El martirio que ella sufre con miles y miles de personas. Modelo militar. ¿Qué enseñanza nos deja su martirio? Ella no quiso buscar privilegios por ser bautizada, le ofrecieron escaparse. No lo quiso. Supo cumplir la voluntad de Dios. Se cumplió el pasaje de Job. Resulta que estamos dispuestos a recibir de Dios lo bueno y no lo estamos para recibir lo malo. También nos muestra que la vida se gana dándola, ofreciéndola. En verdad os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere da mucho fruto. Y por último, ser un signo de caridad y esperanza, como relataba el funcionario, en el ambiente que toque, por más que sea triste y difícil. Ya después de su muerte, es canonizada por San Juan Pablo II el 11 de octubre de 1998 y al año siguiente es declarada patrona de Europa, copatrona de Europa, junto con San Benito, Cirilo y Metodio, Catalina de Siena y Brígida de Suecia. Como dijo Juan Pablo II en su beatificación, Edith es un regalo de Dios, una llamada y una promesa de nuestra época. Ella siempre fue una buscadora de la verdad, y esa búsqueda encontró sus frutos en el encuentro con Cristo y con toda su producción literaria. Teresa, bendecida con la cruz. Es imposible entender algo de su vocación victimal, corredentora y reparadora sin la espiritualidad de la cruz, sin el amor del corazón de Cristo y del de su madre, la Virgen, sin ser amiga de la cruz. Corazón crucificado, corazón traspasado, y no por la lanza del centurión. El corazón de Jesús fue roto por amor, en el caso de Edith, quebrantado y traspasado por la verdad, por el amor, que es Cristo, que es la cruz. Ave cruz, spes única. Salve cruz, nuestra única esperanza. Edith Stein, mujer fuerte, convencida, luchadora por los derechos legítimos de la mujer. Miren qué actual, qué actual. Escritora sobre muchos y profundos temas de la cuestión femenina. Feminista convertida, que supo con su vida romper muchas barreras, que dejó con su doctrina un abundante legado sobre la mujer, digno de estudio, pero sobre todo que pudo lograr lo más importante que una mujer puede hacer en la vida, no ser monja, sino ser santa. Terminando. Santa Teresa Benedicta de la Cruz, modelo de mujer, modelo de todo cristiano. Se dicen que algunos santos son más para admirar que para imitar. Con ella no pasa lo mismo. A ella podemos admirarla, pedirle y también imitarla. Ruega por nosotros, Santa Teresa Benedicta de la Cruz.